qué es la dislipidemia, los cambios, tienen ahí la clasificación, las caracteriza según aumento solo colesterol, solo triglicérido, cómo se van llamando cada uno, las principales dislipidemias. Acá habla de las causas secundarias, acá tenemos otra vez las causas bien así, pam. Entonces si yo tengo paciente con hipertensión, tabaquismo, diabetes, quiere decir que tengo una probabilidad de tener aterosclerosis. Si todo esto está dentro de mi paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es una dislipidemia asociada a un riesgo mayor de aterosclerosis que llevará a tener un riesgo coronario. ¿Vieron qué bien suena así? Entonces, para eso están estas asociaciones, signos y síntomas. Hablamos otra vez de estos de hipertrigliceridemia, que son así los bien específicos que nos marcan los síntomas. Diagnóstico, identificar la población, diagnóstico por laboratorio, clasificación de la dislipidemia, estratificación del riesgo coronario, ¿verdad? Acá tenemos las formas, que tenemos que hacer un ayuno de 12 horas y no ingesta de alcohol 24 horas previa. Esto es fundamental para que nosotros podamos hacer un buen dosaje del perfil lipídico. Acá tenemos los mismos otra vez. Acá tenemos valores de referencia, niños y jóvenes. Entonces, no es lo mismo valor de referencia adultos con de jóvenes. Entonces, eso quiero que tengan bien presente. Observaciones: no se recomienda medir el perfil lipídico durante embarazo. Si ya les coloco, ¿por qué no se recomienda medir el perfil lipídico durante el embarazo? Porque está asociado a cursar alterado por el proceso fisiológico de gestación de un ser humano, por el proceso de gestación donde sí o sí hay aumento de las hormonas y de los lípidos correspondientes, ¿sí? Ustedes después, gineco, van a dar cuenta que la mayoría de nuestras gestantes tienen eso, una dislipidemia asociada al proceso de gestación, porque es un proceso fisiológico. ¿Está bien? El paciente, ¿por qué no es recomendado medir el perfil lipídico en pacientes con infarto agudo de miocardio? Porque se va a alterar después de las primeras 48 horas por reactantes de la fase aguda. Ya está. ¿Se entiende? Entonces, ustedes agarran la diapositiva, coloquen en ChatGPT posibles preguntas de esto, que es algo que nosotros es interpretar lo que está dentro de eso. Tienen sus libros de referencia que explican también cada uno de ellos. Y es lo que nosotros hablamos en clase. ¿Sí? ¿Quién habló? Estratificación del riesgo coronario. Estas son tipo así los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta. Luego hay la estratificación del riesgo coronario que tiene que ver con la forma y el dosaje de las apoproteínas. Pero eso es parte así mucho más específico de cardiología. Pero dentro de lo que ustedes tienen que saber que son los factores de riesgo de nuestros problemas coronarios. Hipertensión mayor a 140, esto se va a actualizar porque ahora ya hipertensión es 13, a partir de 13, ¿verdad? Entonces puede ser que esto se mantenga como que a partir de mayor de 13 ya sea ya nuestro factor de riesgo. HDL bajo, historia prematura, parientes masculinos, parientes femeninos que tengan problemas coronarios, ¿verdad? Edad, hombres y mujeres mayor de 45 y 55, que sea fumante, y aquí aumenta más todavía los que, ¿cómo se llama ese? Los que vapean. Acá aumenta bastante más, ya no solo fumantes, actualizar con vapeadores, ¿verdad? El HDL colesterol mayor o igual a 60 como un factor de riesgo negativo. ¿Está bien? Y llegamos al síndrome, que ustedes tienen síndrome metabólico. Sí. El síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como
un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. Este síndrome metabólico es algo que hace como 7 años por ahí que se empezó a colocar, porque no tenía todavía mi paciente, tenía alto riesgo de tener dislipidemia, alto riesgo de tener diabetes, pero como yo enfoco en uno y otro, entonces se creó el síndrome metabólico, porque está hablando de dos metabolismos grandes, importantes, que están desregulados. Entonces, factor de riesgo principal, la resistencia a la insulina, porque recuerden que la insulina es una de nuestras hormonas inhibidoras y también reguladoras y activadoras de nuestro metabolismo de carbohidratos y también de nuestro metabolismo de lípidos, ¿sí? Porque la insulina tiene una alta afinidad con nuestro tejido adiposo. Y cuando tenemos mayor azúcar en nuestro sistema, nosotros activamos nuestro tejido adiposo para producir la lipogénesis. Entonces están asociados esos dos metabolismos en donde es nuestro síndrome metabólico, obesidad abdominal o central, como la insulina resistencia. Entonces junta esos dos disturbios metabólicos en un solo síndrome. Por eso aquí nosotros tenemos como factores obesidad y insulina resistencia, para que nosotros podamos tener el síndrome metabólico. Dentro de esto cuenta muchísimo la inactividad física, porque si sabemos que nosotros tenemos actividad física, cortamos acá o cortamos aquí, ¿verdad? Mejoramos uno de esos metabolismos, sí o sí mejoramos. Entonces entra esta parte que es súper importante en nuestro síndrome metabólico. ¿Qué son estos factores? Estos son factores componentes de varias asociaciones que hacen que mi paciente pueda entrar dentro del síndrome metabólico. Como es algo nuevo que está relacionado con dos metabolismos diferentes, están asociados a varias regulaciones. Dentro de ellas el triglicérido, el HDL, la presión arterial, la insulina, la glucosa, la obesidad, el índice de masa corporal, microalbuminuria y factores de riesgo. Son muchos factores a tener en cuenta para que yo pueda clasificar a mi paciente en síndrome metabólico. Y lo más triste es que la mayoría de nuestros pacientes cumplen con todos estos factores. ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría obesidad abdominal, insulina resistencia e inactividad física. La mayoría de nuestros pacientes tienen eso. Entonces, según la ATP3, que mi paciente tenga 3 o más de estos índices, ya entra dentro de su diagnóstico de síndrome metabólico. Según la OMS, con 2 de estos índices, ya entra dentro del síndrome metabólico. Según la ACE, dentro que cumpla esto más el criterio clínico, otra vez, ¿verdad? El criterio clínico entra dentro del síndrome metabólico. Según la IDF, que cumpla esto más la obesidad abdominal, entra dentro del síndrome metabólico. Es algo mucho más nuevo, una de las patologías un poco más nuevas, estudiada, creo que tiene no más de 10 años o menos de 10 años que tiene esto del síndrome metabólico. ¿Sí o no? Síndrome metabólico. De creación del síndrome. Pueden buscar, no sé cuántos años tiene de creación del síndrome metabólico. Una patología de menos de 10 años creo que tiene, que se instauró la importancia del síndrome metabólico. Los nutricionistas tienen mucho que ver dentro de esto, de esta conversión para crear el síndrome metabólico, porque eran dos metabolismos totalmente relacionados, pero que tienen varios factores positivos para crear un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, tenemos esos criterios y tenemos aquí la comparación diagnóstica del síndrome metabólico. Desde 1998. 98. Bastante tiempo. 27. Yo hace como 10 años que encontré así, todo lo que es del síndrome metabólico. A lo mejor aquí llegó hace como poquito. Nosotros estamos bastante atrasados en nuestras actualizaciones.
Compartiendo el diagnóstico, tenemos según la ALAD, que es uno de los organismos, una de las asociaciones establecidas internacionalmente, la Morley Metabolic Syndrome, tenemos estos componentes y estos criterios para el síndrome metabólico. Pero hace cuestión de 5 o 7 años que nosotros en el laboratorio encontramos así más. Diagnóstico, ¿verdad? Hipótesis diagnóstica, síndrome metabólico. Hipótesis diagnóstica, síndrome metabólico. O los nutricionistas inclusive, cuando mandan a hacer sus solicitudes, ahora ya colocan diagnóstico, síndrome metabólico. Entonces, ya tenemos, hace cuestión de 5 o 7 años que tenemos más hipótesis diagnósticas relacionadas al síndrome metabólico. Estos son los criterios y según de Metabology tiene que cumplir esto: obesidad, incremento de la circunferencia abdominal, definición específica para la población y país, ALAD, perímetros de cintura mayor a 94, mayor a 88. Este es el que más se cumple, ¿verdad, compañero? Este es más estandarizado. Perímetro de cintura, ¿verdad? Es el más estandarizado de todos. Hombres mayor a 94 y mujeres mayor a 88. Esto es lo más estandarizado que nosotros tenemos. As mulheres ficam chateadas quando descobrem que os homens podem ter uma. Siempre ustedes son mejor. Nosotros somos peor. Vieron que aquí es muy parecido, aquí es parecido. Aquí tenemos otra vez una diferencia: presión arterial, el Morley Metabolic Syndrome tenemos mayor a 130, mayor a 130, no es igual. PAT 85, 85. 100, glicemia en ayunas mayor o igual a 100, glicemia normal en ayunas, tratamiento, intolerancia a la glucosa o diabetes. Casi todo va igual, 3 a 5 componentes propulsores, obesidad más 2 de los 4 restantes. Casi todo es igual entre ambas instituciones internacionales para que nosotros podamos desarrollar el síndrome metabólico. ¿Qué es lo importante aquí? Perfil lipídico. Sí. El perfil lipídico y los criterios de riesgo coronario están instalados en el síndrome metabólico. Los criterios del ADA están instalados en el síndrome metabólico. El criterio de ADA dice que nuestra glicemia mayor a 126 miligramos decilitros en ayuno era un criterio para diabetes, ¿sí? Acá en el riesgo de síndrome metabólico es mayor a 100, pero está así, cerquita, ¿vieron? Acá dice en el ALAD glicemia anormal en ayunas, a partir mayor a 100 ellos ya tienen. Entonces está muy relacionado nuestro perfil lipídico con nuestros criterios del ADA. No están muy lejos uno de otro para que nosotros podamos tener el síndrome metabólico. ¿Qué se encarga el síndrome metabólico? De tener el porcentaje menor de los valores de referencia para que mi paciente no llegue a desarrollar dislipidemia y no llegue a desarrollar diabetes. Ese es el concepto general. Es decir, se quedó en síndrome metabólico, tiene desregulación aquí, tiene desregulación en carbohidratos, regulación en lípidos, ¿verdad? Está por tener algún problema en el síndrome metabólico, él entra por sus criterios físicos, ¿verdad? Y entra también porque ya tiene un aumento de glicemia, un aumento de triglicéridos, un aumento de presión arterial antes de desarrollar dislipidemia y un poquitito antes de desarrollar insulinoresistencia. Entonces está ahí en el borde para evitar esas otras complicaciones. ¿Está bien?